Hola, bueno, sentí la necesidad de hacer este video. Como verán, estoy re engripada. No es que estuve llorando ni nada, sino que no puedo más del cuadro gripal que tengo. Pero necesitaba hacer un video para decirles que no se sientan solos. Veo o me encuentro, mejor dicho, con varias personas cuando hago Reiki o cuando me comentan situaciones personales, publicaciones que he leído de que se sienten abandonados, se sienten solos, sienten que las respuestas por ahí no llegan, sobre todo en situaciones donde es, mejor dicho, muy difícil salir, poder mantenerse en la fe, mantenerse confiados en que todo va a mejorar cuando son situaciones por ahí de extremo dolor. Y les quería, bueno, comentar que Dios no nos abandona nunca, que la fe, por más difícil que sea, hay que tratar de tenerla siempre en alto y que no siempre los mensajes o el acompañamiento de Él llegan de la forma que nosotros queremos o de la forma que nosotros esperamos. Hay que estar abiertos a percibir y a recibir la información de otra manera o de varias maneras. Eh, y bueno, como les digo, nosotros podemos rezar para, no sé, pedirle a Dios una torta y Dios capaz nos da harina, huevo y azúcar. O sea, no siempre va a llegar de la forma que nosotros queremos. Las soluciones no siempre son, o sea, no son, mejor dicho, mágicas, sino que Él nos brinda la posibilidad de enfrentarnos a la situación que nos toca atravesar, que sea por ahí de la forma más leve y, eh, y bueno, que podamos accionar eh, frente a esa situación. En mi caso, por ejemplo, siempre he recibido mensajes por medio de la música, por ahí, no sé, alguna canción que hace rato que yo no escuchaba, alguna canción que te transmite un mensaje que se asocia mucho a lo que es lo que estás atravesando en este momento, alguna película que sin querer viste y también te deja un mensaje importante. Eh, Cuando, por ejemplo, yo estuve en una situación muy difícil que es más, era tan complicado que yo tenía miedo de hablar con la gente y demás porque por miedo podría sentirme juzgada o señalada, si bien fue una situación que ya no dependía de mí, que yo no tenía nada que ver, pero la gente a veces, eh, por su posición, culpa a personas que no tienen culpa de nada. Y estaba encerrada, me acuerdo acá en casa, estaba encerrada transitando mi proceso de dolor y del duelo que tuve que hacer en ese momento. Y alguien golpeó la puerta. Y me acuerdo que era una vecina que no la vemos nunca afuera. Muy pocas veces está hablando con alguien en la vereda. Y, y bueno, y golpea cuando abre. Yo me acuerdo que me acerco y le pregunto, le digo yo, ay, le digo, ¿te enteraste lo que pasó? Le digo yo. No, dijo, no, te vengo a dejar esto, me dice. Me dejó un papelito, en ese papelito estaba el número de teléfono de ella, y me dijo, lo que sea que necesites para vos o tus nenes, me llamas. Yo estoy para lo que sea, me dijo. Después lo demás no me interesa nada, dice, porque son temas personales de ustedes. Y, y se fue. Entonces, es como que tanto rezar y pedirle a Dios guía, compañía, que no me deje sola, esa fue una de las respuestas que recibí. Mi idea es poder transmitirlas a ustedes de las distintas formas en las que yo fui recibiendo esos mensajes o esa compañía, para que vean que no siempre son cosas, eh, a ver, como yo digo, no busquen a Dios tan arriba, o sea, no, si bien Él está en el cielo, pero no lo busquen como algo que va a llegar, algo mágico, algo, no sé, inesperado, algo que los recontra sorprenda, sino que él a veces se presenta en esos pequeños detalles, y ahí está el amor de él, el decir, mira, no estás solo, o sea, no piense que estás solo porque no estás solo. Eh, Después me acuerdo también cuando estuve en ese proceso, que yo estuve en estado depresivo, por decisión propia, pedí que nadie venga a casa porque necesitaba transitar ese dolor,
transitar ese duelo, aceptar lo que había pasado, asimilarlo y permitirme yo estar mal, permitirme llorar porque llevé tantos años, pero tantos años siendo fuerte que incluso ni siquiera me permití hacer el duelo casi de lo que fue el fallecimiento de mi papá. Entonces como que muchos años de seguir, seguir, seguir y decir, bueno, llorar no sirve, hay que seguir adelante, llorando no solucionamos nada. Y bueno, cuando pasó esto que me golpeó la vida, recuerdo que ahí aprendí que está bien no estar bien. Yo siempre trataba de salir a la calle con una sonrisa, estar bien con todo el mundo. Y esa vez yo dije, no, o sea, me cansé de hacer un esfuerzo por siempre tratar de tener fuerzas y la verdad que llega un momento que es agotador. Es impresionante la carga, el desgaste energético y aparte que no tenemos por qué ponernos máscaras todo el tiempo tratando de mostrar algo que por ahí no estamos atravesando. O sea, si uno no se permite vivir esos procesos de dolor y sanarlos y llorarlo lo que haya que llorar, transitarlo de la forma que nosotros creamos convenientes, a la larga es como sanar muy por arriba y después pasa cualquier cosa y esa herida vuelve a sangrar. Entonces lo que yo no quería que pasara eso, así que esa vez me permití estar mal. Y bueno, me acuerdo que en una semana yo bajé 7 kilos porque era tantos nervios, tanta descompostura. Pensé que me iba a morir en esa semana, me acuerdo. Y yo me acuerdo que le pedía tanto a Dios, yo tenía incluso en el fondo de pantalla de la computadora la imagen de la Virgen de la Sonrisa, que era una imagen hermosísima que le había puesto yo de fondo. Y siempre les pedía, o sea, que no me dejen caer, que me ayuden a transitar ese dolor y que me ayuden a salir. Y, y me acuerdo que en esas pocas ganas de comer que yo sentía, mi hermano, tengo mi hermano que es poco demostrativo, una persona que no es muy atenta, cariñosa y demás, pero en ese momento me acuerdo que su forma de estar, cuando él estaba trabajando en una empresa que vendían, dentro de los tantos productos, vendía también pastas y sabía que yo soy amante loca de las pastas, me encanta. Y lo que hizo él es mandarme una bolsa llena con gnocchi, sorrentino, ravioles, no sé la cantidad de paquetes que me mandó. Él no se animó a acercarse a mi casa. Me acuerdo que se lo dejó a mi mamá y le dijo, mira, ma, dejáselo a Sol, que ella tenga para comer. Y no era porque yo no tenga comida, sino que era porque yo estaba mal y no tenía ganas ni interés para levantarme y cocinarme. Y me acuerdo que ese pequeño gesto a mí me salvó en ese tiempo que yo estuve así y que si bien no fue hace mucho, fue hace aproximadamente 2 años, 2 años y algo. Y, y bueno, y me acuerdo que como no podía decir que no, porque eran pastas, me hervía las ollas grandes con eso que él me había mandado. Entonces cocinaba un montón y ya era cuestión de levantarme cuando me daba un poco de hambre, obligarme yo misma a comer porque me di cuenta que estaba en una situación que tenía que comer sí o sí. Y ir y calentar y ya tener la comida lista. O sea, no era cuestión de ponerme a cocinar, sino ir y solamente calentarlo y comerlo. Comí pastas, la cantidad que no había comido nunca, pero ese pequeño gesto de él me sacó adelante a mí. Fue su forma de estar y la forma que Dios también me cuidó. Después, si bien uno dice, ay, ¿por qué me pasa a mí? ¿Y qué más va a pasar? Y yo digo, la verdad que no tengo la respuesta a eso, no lo voy a tener nunca. E incluso a mí me han tocado atravesar muchas situaciones eh, que después de mucho analizarme, mucho estudiarme, mucho ir aprendiendo cosas, fui encontrando el porqué o el para qué de varias situaciones. Y cuando ya venía reagotada, me acuerdo, ya estaba que no daba más de cosas que pasaban y pasaban y pasaban. Y yo digo, Dios, o sea, ¿hasta cuándo? Me acuerdo que dejé a mi hijo a la escuela un día y venía caminando y me llamó la atención porque en la vereda encontré tirada una estampita
una estampita que era la imagen de una santa. Y bueno, yo pasé por al lado, me acuerdo de haberla mirado y yo digo, qué raro, porque me llamó la atención porque yo soy muy creyente, muy, 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 o sea, es impresionante lo aferrada a la fe que yo estoy. Y entonces me volví y yo dije, no, ya veo que es por algo, que eso está ahí, me voy a volver, lo voy a levantar. Cuando lo levanto, le voy a mostrar la imagen, me encontré con esta estampita, la estampita de Santa Rita, que una de las flores que representa Santa Rita son las amapolas, que es una flor que yo me había tatuado hace muy poquitito. Y Santa Rita es una mujer que sufrió mucho, mucho dolor, impresionante el dolor que tuvo que atravesar, y que aún así no perdió nunca la fe en Dios. A ella le pasaban cosas y le pasaban cosas, y ella la fe no la perdió jamás. Si hay algo que yo tuve es que a pesar de las situaciones que me han tocado atravesar, mi fe estuvo intacta siempre. Si bien yo por ahí me enojaba o no entendía el por qué me tenía que pasar cierta situación o para qué, yo sabía que me iba a llevar tiempo poder analizarlo y poder ver mi dolor desde otro lado y poder como estudiarme yo misma, estudiar las situaciones que pasaban para el día de mañana, que era lo que yo quería, poder ayudar a otras personas que estén en mi misma situación que me había tocado atravesar. Y entonces le comenté a mamá, me acuerdo que le saqué una foto y le digo, mamá, mira lo que encontré, le digo yo, mira esta estampita, mira el significado que tiene, le digo que lo asocio mucho a mi historia, y encima de una estampita que atrás tiene, el detalle este, que es de 1945, de 1945, y yo lo encontré tirado a la calle. Y bueno, entonces yo lo tomé como una señal de que Dios me decía que él estaba. O sea, que yo tenía que estar tranquila, que Él me seguía cuidando, a mí y a mis hijos, por supuesto. Y lo que ocurrió ese día es que, bueno, me distraje hablando con mamá, y cuando llego a casa me encuentro con que me habían robado. Después de que habían pasado un montón de cosas, una persona que vivía cerca de casa entró a robar. Me acuerdo sí que me puse re nerviosa, le avisé a mamá, por supuesto que llorando. Y, y bueno, y después se resolvió la situación. Justo había quedado filmado, justo más o menos sabían quién era. Y bueno, consiguieron ir, recuperar las cosas, me las alcanzaron de nuevo, o sea, en cuestión de media mañana, media tarde mejor dicho, me devolvieron todo. Y yo no podía creer que habían recuperado las cosas, que me las habían traído a mi domicilio de nuevo, la policía por supuesto. Y yo digo, mirá, hasta ese nivel, o sea, que yo seguía estando cuidada, o sea, había pasado eso, yo no había ido a hacer la denuncia ni nada, y sin embargo las cosas me fueron devueltas. Después en otra situación también que yo me acuerdo que me distraje, tenía que dormir esa noche, y me puse a debatir con una amiga mía. Me acuerdo que ella hablaba es como que ella mezclaba lo que era, creo que Iemanjá, y lo que era la Virgen María. Yo no sé si hay una fecha que coincidía lo de las dos o cómo era la situación, no sé, algo de eso había pasado, y que yo le explicaba que no era lo mismo, no era lo mismo la Virgen María que Iemanjá. Y la cuestión es que empezamos como una especie de debate entre las dos por un tema que era innecesario entrar en debate por eso. Y bueno, culpa de eso, que no permitió que yo me duerma, eh, escucho a la noche que alguien hacía ruido a la puerta del fondo. Y bueno, y me di cuenta de que alguien estaba intentando ingresar a mi casa. Y cuando me levanto, vi, sí, por debajo de la puerta que pasaba una sombra, y me di cuenta de que había alguien del otro lado intentando abrir. Y por supuesto, ¿sabes? Reaccioné. Yo tengo reacciones muy malas en frente de situaciones así, de situaciones extremas. Yo no me paralizo, sino que actúo, digamos. Y bueno, empecé a pegar la puerta, o sea, me tiré con mi brazo en contra de la puerta para pegarle, para asustar a la otra persona, que no pensó que se iba a encontrar
con que yo estaba despierta o con que yo estaba en casa. Y bueno, esa persona saltó el muro y se escapó. Y entonces yo digo, mira, menos mal que esa vez yo me demoré, porque si yo me dormía, me iba a despertar y esa persona iba a estar adentro, mientras yo estaba dormida. Entonces, no sé si ustedes conocen ese cuento, esa historia que hay de una persona, de un hombre que se duerme y mientras duerme empiezan a pasar en el cielo, él ve reflejado las imágenes de sus mejores momentos. Y él se da cuenta de que mientras él caminaba, porque era una playa donde él estaba caminando, a la par suyo iba otro par de pies. Entonces se dio cuenta que era Dios el que estaba caminando ahí. Y empieza a ver reflejado su historia de vida, los mejores momentos, o sea, lo que fue su graduación, lo que fue conocer a su gran amor, lo que fue el casamiento, lo que fue el conocer a su hijo, el verlo al hijo por primera vez. Pero también notó que a las peores situaciones, en los momentos de mucho dolor, por ejemplo, cuando falleció su papá, ese par que caminaba al costado suyo, esa pisada, dejó de estar, solo figuraba, solo aparecía una sola pisada. Entonces él le reprocha a Dios y le dice, bueno, pero estuviste en mis momentos buenos, ¿por qué en mis momentos más malos me dejaste solo? Entonces él le dice, hijo, no te dejé solo, dice. Como vos no podías con tus fuerzas, yo te cargué en brazos y te llevaba. Ese par de pisadas que vos veías eran los míos, no eran los tuyos. Entonces, siempre, siempre, siempre van a estar acompañados. Sé que por ahí es difícil mantener la fe arriba, pero confíen en eso, confíen en que no están solos, pidan de corazón las cosas. Como dicen, bueno, cuando le pedimos a Dios que obre y que haga milagros o que nos ayude frente a ciertas situaciones, tenemos también que aceptar la forma en la que Él nos va a ayudar y nos va a sacar de eso que ya no estamos queriendo o que no nos está sumando o que nos está dañando. Como les daba el ejemplo de la torta hoy. Entonces uno puede pedirle a Dios el milagro, pero Dios nos dice, bueno, sé vos el milagro, o sea, yo te presento, te armo la situación, pero queda en vos accionar. Entonces ya sea, no sé, un amigo, por ejemplo, que aparezca, que te brinda una ayuda con lo poco que tiene, que a mí me pasó también en esa situación que fue todo caos ese tiempo. Vino un amigo mío con su novia y, y me acuerdo que me alcanzó un teléfono celular que él tenía guardado, un teléfono que ya casi no se usaba, por lo menos para que yo esté en contacto, que no estés sin tener contacto con las demás personas. Mi hermano que me mandó eso, esta vecina que vino y golpeó acá en la puerta de casa para ayudarme, como les digo, esa noche que yo no me dormí, música que por ahí uno escucha, que tiene un mensaje que sin duda van transmitidos hacia uno, esa persona que quizás no conocen y en medio de la calle, no sé, por qué motivo, ya sea esperando el cole, esperándolo, no sé, cualquier cosa, hay un intercambio de palabras y reciben un mensaje de algo que estaban necesitando escuchar. Y también justamente dejar que Dios obre, o sea, no aferrarnos nosotros a las cosas que nosotros consideramos que son buenas. ¿Vieron ese cuento del hombre que se está ahogando? Que el hombre se está ahogando y empieza a pedirle a Dios que lo salve. Y dice, bueno, voy a empezar a pedir a Dios que venga y me salve. Llega una balsa con unas personas que estaban ahí y le dice, Señor, necesita ayuda, se está ahogando, quiere que lo ayudemos. No, no, dice, gracias, Dios ya me ayudará. Bueno, al rato llega otra balsa, lo quiere ayudar también y él dice, no, gracias, Dios me salvará. Y el hombre se terminó ahogando. Cuando va con Dios, le dice Dios, pero si yo puse toda mi fe y te pedí ayuda, ¿por qué no me salvaste? Entonces Dios dice, bueno, pero te envié 2 balsas y no las quisiste aceptar. Entonces, el ver más allá de lo que son nuestras creencias. Él siempre va a tratar de llegar hacia nosotros por medio de cosas a las que nosotros le prestemos atención. Por ejemplo, hay gente que tiene como algo habitual leer la Biblia, entonces él por medio de eso va a tratar de hacerte llegar algún mensaje.
Hay gente que ama escuchar la música, yo por ejemplo vivo escuchando música, entonces por medio de eso te va a hacer llegar un mensaje. Hay gente que, no sé, le gusta leer historias o le gusta leer determinado tipo de libros y seguro en algo va a aparecer un texto que te va a llamar la atención. Entonces, el permitirnos estar abiertos a eso, el permitirnos que Dios va a tratar de buscar distintas herramientas para ayudarnos a sanar, porque por ahí si miramos ciertas situaciones que decimos hace años venimos así, ya sea con una pareja, ya sea lo económico, ya sea con los hijos o con lo que sea, o con un dolor que no logramos sanar, y seguimos aferrados a la idea que nosotros tenemos de lo que, o sea, que la idea que nosotros pensamos que es la necesaria para sanar eso, y vemos que Dios nos presenta otras herramientas, nos presenta, por ejemplo, en mi caso que yo me acuerdo que iba a las alabanzas, y es más, es algo que amo realmente, que es algo liberador, sanador, todo, no sé, al que le guste o al que no conozca se lo recomiendo sin dudas, pero me encontré con que no llegaba a sanar una parte mía que todavía me estaba faltando, es como que había todavía un vacío y que yo seguía aferrada a eso y no podía sanar. Y por otras circunstancias se me presenta lo que eran otro tipo de herramientas de sanación y que yo me acuerdo que no quería aceptar porque yo decía, no, ¿cómo yo yendo a la iglesia voy a empezar, por ejemplo, a conocer lo que es el Reiki? Eso está mal, eso del tema de manejo de energías. Y bueno, es como que se fue dando todo para que yo vaya, yo acudí con otra chica en ese momento para que me haga y me alivió un montón. Es impresionante lo que me ayudó. Entonces yo digo, el salir de esa caja mental que yo tenía, permitirme abrir mi cabeza a otras herramientas y darme cuenta de que por ahí no todo lo que yo conocía era todo, justamente, no siempre es suficiente. Es tanto lo que hay que conocer y aprender allá afuera que muchas veces si miramos y estamos en la misma situación durante años y años y años y años y años repitiendo lo mismo y decimos, bueno, y le pido a Dios, y le pido a Dios, y le pido a Dios, bueno, pero tenés que tomar un poco de acción también, permitirte conocer otras herramientas y saber que no siempre lo que nosotros ya conocemos es suficiente, porque a veces no alcanza, y permitirnos sanar también de otra manera. Y que en el caso, por ejemplo, de que uno le pida a Dios por una pareja, por ejemplo, que ya no va más, una pareja que te genera dolor, que es daño, que es sufrimiento, entonces en ese caso hay que ponerlo en manos de Dios y decir, bueno, que Dios decida o me muestre de qué forma podemos sanar eso, que Él me vaya mostrando el camino. Y aceptar cuando Dios nos muestra determinadas situaciones donde dice, mira, no va más, o sea, no va más, la forma de sanar esto es de que vos sueltes, o sea, no te estés aferrando a algo con espinas, no te estés aferrando a, es como agarrar una soga y prenderse fuerte, 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 sabiendo que del otro lado están tirando también y lo único que haces es cortarte las manos. Entonces, Dios no quiere eso para nosotros, ¿sí? No quiere que vivamos aferrados a lo que nos daña. Entonces, permitirnos eso, permitirnos estar abiertos a otras cosas, permitirnos justamente no encerrarnos, no encasillarnos en algo porque suponemos que lo otro puede llegar a ser malo y en realidad no siempre es así. Hay cosas que no están en nuestras manos, o sea, escapan nuestros conocimientos, poder sanar todo eso. Hay un mundo de posibilidades y de cosas que uno por ahí no conoce, que realmente, bueno, el aprender, el conocer, el investigar, el saber más es hermoso. Y Dios y los procesos de sanación y las herramientas son tan grandes, pero tan grandes, tan amplias, que no alcanza solo con una creencia. Y no quiere decir que una cosa esté bien y la otra esté mal. No. Puede ser que de todo vos puedas tomar algo que ayude a que vos empieces a sanar. Entonces, no aferrarnos a eso, o sea, aceptar también justamente lo que Dios nos va mostrando, no aferrarnos a eso que nos genera tanto daño. Tanto lo que cargué por años que no había sacado a flote, no había sacado en realidad
afuera esas emociones que me empezaron a presentarse como enfermedades. Y fui a un montón de médicos, me hicieron un montón de estudios y en su mayoría me decían que era a nivel emocional, que era estrés o que era por emociones, que la tenía que empezar a controlar, que las tenía que sanar. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo hago? O sea, voy al traumatólogo, me dice que lo mío es a nivel emocional. Fui al gastroenterólogo, me dijo que lo mío era a nivel emocional. Me hicieron una biopsia en la garganta, me dijeron que lo mío era a nivel emocional. El tema de controlar esas emociones porque a la larga podía generar úlceras. Y así, o sea, un montón de médicos y es como que no encontraba cómo sanar. Como les digo, iba a las alabanzas, seguía sintiendo ese vacío. Fui, me acuerdo, a hacerme acupuntura, que yo le tenía terror, fobia a las agujas. Y yo dije, bueno, voy a tener que ir a ver si así me alivia un poco porque no puedo más del dolor. Saqué turno, me fui a hacer acupuntura, a pesar del miedo que me daba. Después empecé a probar lo que era Reiki, lo que eran otras terapias para poder aliviar mi alma. Eso, poder aliviar el dolor del alma. Y al principio es como que me daba cosa lo que piense, no me daba cosa por ahí si iba a la iglesia y capaz sentirme mirada. Y después me di cuenta, o sea, que lo que importa es la conexión entre uno y Dios. Por ejemplo, entre la iglesia, la mayoría de la gente que va es gente que está rota, gente que no es santa, digamos. Todos tienen sus cosas que sanar. Algunos tienen cosas que son más públicas y otros que muestran una perfección que quizás no tienen. O sea, una cosa es a los ojos de las personas comunes y otra cosa es lo que es a los ojos de Dios, o sea, lo que Él ve, que nosotros no conocemos. Eh, Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con lo que era Reiki, que gente incluso dentro de la misma iglesia los veía como terrible. Y en realidad fue algo que me ayudó a mí y me ayudó a ayudar a otras personas. Y yo recuerdo que incluso yendo a la iglesia, no sé, una vez fui a una parroquia y era cuando fue, creo que mi peor momento. Estaba terrible, o sea, mi cara era otra, estaba con ojeras, con mucho dolor, estaba destruida. Y fui con mi familia y me acuerdo que viendo una mujer como yo estaba y sabiendo más o menos qué era lo que había pasado, se acercó delante mío a preguntarle a mi mamá si mi expareja era tal y si era el hijo de no sé quién. Y yo hasta el día de hoy, bueno, esa mujer cada vez que yo la veo me incomoda, me genera mucho rechazo, porque yo digo, o sea, hay que saber ubicarse para ciertas cosas. Si bien uno ahora está trabajando más con todo lo que es el lado espiritual, no soy partidaria de esa espiritualidad que es todo color de rosa, todo paz y amor, todo divino, porque no es así. O sea, sanar es un proceso doloroso donde uno se enfrenta a muchas situaciones, a muchas cosas que ha vivido, a muchos errores que ha cometido, a saber que no todo es culpa del otro, sino que también cada proceso nos viene a enseñar algo a nosotros mismos. Y también soy partidaria de no tener que estar o tratar de caerle bien a todo el mundo y estar bien con todo el mundo, porque no es así, no se puede. El hacer eso es como tener un nivel de falsedad enorme, entonces eso no me gusta. Después, recuerdo que incluso dentro de otra parroquia que yo iba, también cuando empecé a exponer ciertas situaciones que por ahí yo veía en quién era mi pareja en ese momento, había unas mujeres que no me creían y que me decían que yo lo único que trataba de hacer era ensuciar a mi ex y que lo mío era más como del despecho, desde el dolor, cuando en realidad yo no hablaba mal, sino que exponía las cosas como yo las había vivido. Y que no, y que el pobre, que cómo vas a hacer eso, que cómo vas a hablar, y que él se va a sentir mal, y que... Yo digo, bueno, pero es lo que yo viví, o sea, ¿qué es lo que quieren? O sea, tampoco es que lo andaba exponiendo en cualquier lado, sino que justo hicimos un taller dentro del grupo que estaba a cargo. Yo era una de las chicas que estaba a cargo de ese taller. Me tocó exponer a mí sobre lo que es el perdón y bueno,
se habló sobre esta situación y me acuerdo que me criticaron mucho y me generó mucho dolor porque yo decía, o sea, no estoy inventando, no estoy dañando a nadie, sino que estoy exponiendo qué fue lo que yo viví y cómo pueden enfrentar otras personas en la misma situación, a ver cómo pueden salir adelante, cómo se hace para salir adelante. Yo estuve en esa situación, yo salí, entonces ustedes también pueden. Y bueno, es como que me hicieron sentir mal, me hicieron sentir muy mal. Yo siempre fui alguien muy cerrada, muy de no estar contando mis situaciones personales en ningún lado. Hay gente que recién ahora se está enterando que yo estoy separada y ya hace como 3 años y medio creo que me separé, 3 años. Y entonces eso me acuerdo que me había generado mucho dolor y yo digo, hay gente que está dentro de la iglesia, gente que lleva años dentro de la iglesia y se estaban fijando en eso. La cuestión es que después, bueno, con el tiempo se desencadena todo lo que vino luego y ahí vino que yo no estaba loca, sino que lo que yo contaba era verdad y era más complicada la situación que lo que yo podía llegar a transmitir. Y entonces eso, el permitirse vivir ustedes su proceso de sanación, buscar ustedes las herramientas que crean convenientes, sea con la religión que sea con la herramienta terapéutica que sea, o sea, no importa a qué rama acuden, siempre y cuando sea algo sano, algo bueno, pero busquen sanar, no se queden en el dolor, no queden encerrados en el dolor, no piensen que van a estar solos, no piensen que porque cometieron X error, Dios los va a juzgar. Los puede llegar a juzgar la gente, los puede quizás señalar la gente, pero como le digo, uno no sabe qué es lo que tiene el otro, qué es lo que atraviesa el otro. Conozco gente que va a la iglesia todos los domingos y bastante tienen que sanar, o sea, bastante, o sea, hay cosas que son muy jodidas, muy complicadas y que vos decís, se atreven, o sea, se dan el lugar, se ponen en la posición de juzgar al resto, cuando en realidad deberían decir, mira qué bien, esta persona está buscando sanar, está buscando mejorar y no estar apuntando, criticando o hablando, cuchicheando por detrás, porque, o sea, eso no está bueno y frente a todos esa gente se puede poner máscaras, pero como le digo, frente a Dios no, o sea, frente a nosotros nos pueden decir cualquier cosa, pero Dios es el que ve toda la basura que por ahí tienen dentro que todavía les está faltando sanar. Así que busquen eso, busquen sanar, busquen las herramientas que les sean convenientes. Eh, es como que cuando Dios dijo, bueno, coman de cualquier árbol menos el árbol del fruto prohibido, significaba que era tantas las posibilidades que uno tenía y también la cuestión de permitirnos justamente estar mal, transitar nuestros duelos, transitar, eh, no sé, lo que sea que esté pasando, que a ustedes los tenga mal, el permitirnos vivir también esas emociones. Como le digo, no es bueno cargar y cargar y cargar durante un montón de tiempo con emociones por tratar de mostrarnos fuertes, por tratar de mostrar que no se llora, que uno no es débil y demás, porque en realidad hay gente que lleva tanto tiempo siendo fuerte que llega un momento que ya decís listo, o sea, no más, no más, tengo que llorar, me voy a permitir estar mal. El aceptar si ustedes tienen algún familiar, amigo, pareja o lo que sea que por ahí necesite un tiempo a solas, que no significa que no los quiera más o que no los quiera ver más ni nada de eso, sino que a veces que uno mismo necesita encontrarse con uno mismo, ordenar su cabeza, ordenar sus ideas, para recién ahí poder estar bien para los otros. O sea, primero nosotros, primero yo, primero sano yo, para después poder estar para el resto. Y, y permitirse, como les decía hace un ratito, el conocer otras herramientas, el, no sé, ir viendo de cada cosa, ya sea cada religión, de, no sé, ir buscando herramientas hasta dar con la que a vos realmente te ayuda para sanar, el entender al otro, porque, por ejemplo, en el caso de depresión o de ataques de pánico, de ansiedad, es muy difícil que alguien comprenda lo que se siente cuando no lo atravesó. Entonces, basta de eso de decir, bueno, ya está, no estés mal, ya está, no te preocupes.
no sé, en el caso de una pareja, y bueno, ya está, vas a conseguir otra persona, en el caso, no sé, de perder un trabajo, en el caso de, no sé, perder una mascota o lo que sea, permitir a la gente que esté mal, que haga su duelo, que se tome el tiempo que crea necesario, si bien no es bueno, por supuesto, estar un montón de tiempo tampoco llorando, pero el transitar eso, el poder estar mal, eh, en el caso de los hombres, por ejemplo, que la tasa de suicidios es más alta, también el permitirles que hablen, el permitirles o enseñarles o entenderlos en que está bien no estar bien, está bien que lloren, porque los hombres es como que es más difícil verlos llorar porque el hombre es hombre, el hombre tiene que poder con todo y no siempre es así, no siempre es así, porque, qué sé yo, por ahí estar a cargo de una familia, el saber que la familia depende de vos, eh, el tema de, no sé, algunos hombres, por ejemplo, no digo que sea el caso de todos, pero en el caso de algunos hombres que, eh, no sé, las ex por bronca, por enojo, no le permite ver a sus hijos, el tener que transitar eso, el llamarse a silencio, porque generalmente se llaman a silencio mientras la expareja por ahí anda diciendo un montón de cosas, y uno por ahí opina y como le digo, uno no conoce la verdad de todo, de trasfondo, qué es lo que hay. Entonces, entenderlos, entender a cada persona, que cada uno también se permita no guiarse, no preocuparse, no sentirse mal por lo que los demás opinan, porque uno siempre por ahí está para todo el mundo, pero cuando nos pasan las cosas, no siempre los demás están para nosotros. Como está ese texto que dice que cuando comprendas que toda opinión es una visión cargada de historia personal, vas a entender que cada juicio que uno haga es una confesión. Entonces vos fíjate qué es lo que juzga la gente que habla de lo que ellos tienen dentro. Entonces, eso, lo que les transmití en el primer mensaje, de buscar sanar, buscar en Dios, pedir guía, pedir ayuda. Cuando Dios actúa, dejarlo actuar, por más que no sea de la forma que nosotros queremos, y el permitirle a Dios que nos ayude a atravesar la tormenta, no que la desaparezca o que la saque, sino que nos permita atravesarla, no que la queramos esquivar o pasar por el costado, sino permitirnos sanar enfrentando lo que haya que enfrentar y saber que, bueno, que no nos tenemos que aferrar a ciertas situaciones que ya no dan para más, que ya no son para nosotros y que si no sabemos corrernos a tiempo, generalmente a la larga trae muchas consecuencias, ya sea en nuestros hijos, en el caso que tenga hijos, ya sea en la salud mental, emocional, en lo físico. Así que no se aferren al dolor, no se aferren al dolor, permítanse vivirlo y sentirlo, pero no queden estancados ahí. Sepan que siempre hay una salida, siempre hay una solución. Y bueno, yo lo más que pueda iré transmitiendo los mensajes o diciéndole, bueno, de qué forma yo pude salir adelante, ya sea con mis ataques de ansiedad, con la depresión, eh, no sé, con distintas situaciones que me han tocado vivir y bueno, y que le llegue a quien le tenga que llegar y que lo use quien lo tenga que usar a esto que yo vaya contando. Y bueno, de corazón que espero les sirva y que sea de una buena utilidad para alguien.